I'm here and ready to help. What's on your mind today? Hola, ¿cómo estás? Pues lo que pasa es de que quiero demostrarte que los católicos en el documento del Denzinger, los católicos ahí les enseñan a practicar la idolatría. Ah, entiendo. Sí, el Denzinger es una recopilación de doctrinas y enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos. Si tienes algún fragmento específico o quieres que lo analicemos juntos, dime y lo revisamos. ¿Qué parte te gustaría discutir o qué idea has visto ahí? Pues en el Denzinger, en el apartado 656, la iglesia obliga a adorar a los católicos la imagen de María y de Cristo. Y eso es idolatría. Claro, es un tema delicado. Justo en el Denzinger muchos apartados se refieren a la veneración, pero no a la adoración en el sentido estricto. La Iglesia siempre A ha hecho ver, a una ver, a distinción ver. entre... Pero lee el 656 y ahí sí dice que el que no adore la imagen de María o de Jesús es anatema. Fíjate bien. Parece que hubo un pequeño error. Si quieres puedo buscar en los archivos que hayas subido a tu biblioteca de archivos. ¿Tienes algún archivo específico con el Denzinger o quieres que busque cualquier archivo donde pueda estar esa sección? No, tienes que buscar en el internet, en el Denzinger, en el documento del Denzinger, en el internet busca el numeral 656. En el numeral 656 del Denzinger se menciona que las imágenes de Cristo, María, los ángeles y los santos deben ser honradas y veneradas, siguiendo una tradición muy antigua. Se aclara Ok, que esta veneración... lee el 655. El numeral 655 del Denzinger dice que si alguien no adora la imagen de Cristo, no verá su forma glorificada en la gloria del Padre. Ahí Sin está, embargo, ahí está. ¿Te fijas que ahí dice que si no adora la imagen de Cristo, ves que si no adora la imagen de María junto con la de Cristo, ves que si los enseñan a adorar? sí, entiendo lo que señalas. El lenguaje del canon es fuerte y es cierto que usa la palabra adorar. Sin embargo, la tradición posterior de la Iglesia hizo una distinción clara. La adoración latría es solo a Dios y la veneración dulia es lo que se da a las imágenes de santos. Así que aunque el texto puede sonar así, la intención nunca fue equiparar las imágenes a Dios mismo. Es un matiz importante. Si Pero quieres... ese matiz que utilizan ahí utiliza la palabra adorar. Y tú sabes que nosotros actualmente adorar significa reconocer algo como Dios. Entonces ahí en el 655 dicen que los católicos deben de adorar, o sea, reconocer las imágenes como Dios. Son idólatras. Sí, entiendo tu preocupación y tienes razón en señalar eso. El lenguaje del siglo IX, cuando se redactó esto, era diferente al de hoy. Para nosotros, adorar implica solo a Dios, pero en ese contexto se usaba de un modo litúrgico particular. Aún así, la doctrina posterior ha sido clarísima en separar esos términos. Entonces, aunque el texto se exprese así, la Iglesia siempre ha aclarado que las imágenes no son objeto de latría, sino de veneración. Pero fíjate que actualmente la iglesia enseña una cosa, pero allá en el concilio de Constantinopla, en el cuarto concilio de Constantinopla, Canon 4, el que estamos leyendo, ahí se utiliza la palabra adorar. Entonces, eso es Exacto. idolatría pura. Sí, entiendo perfectamente tu punto. Y esa es la tensión histórica. En el contexto del concilio se defendía la veneración de las imágenes frente a los iconoclastas, pero usaban un lenguaje fuerte que luego la Iglesia tuvo que matizar. Hoy la enseñanza oficial es que la adoración es solo a Dios y que las imágenes son veneradas como mediadoras, no como divinidades. Pero sí, es un debate legítimo y un desafío interpretativo. A ver, entonces actualmente la iglesia católica, porque yo soy evangélico, pero entonces la iglesia católica actualmente, ¿qué enseña a quién se debe de adorar? Buena pregunta. La Iglesia Católica hoy enseña que la adoración o la tría es solo para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Ok, Santo. ok. Pero Y si leemos el 655 del Denzinger, allá en el siglo VIII, dice que la iglesia adoraba imágenes. ¿Te das cuenta de la contradicción? sí, exacto. Ahí es donde se ve esa aparente contradicción histórica. En su momento, la Iglesia usó un lenguaje muy fuerte para defender las imágenes contra el iconoclasmo.
Pero a partir de ahí la teología fue ajustando el sentido, aclarando que la adoración es solo a Dios y que las imágenes son veneradas como un medio de conexión con lo divino, pero no son divinas en sí ¿Y mismas. qué son esos iconoclastas que dices? Ah, buena pregunta. Los iconoclastas eran grupos dentro del cristianismo, especialmente en los siglos 8 y 9, que se oponían al uso de imágenes sagradas. Ellos pensaban que venerar imágenes era idolatría y querían eliminarlas de la práctica cristiana. Por eso los concilios, como el de Constantinopla, defendieron las imágenes como parte legítima de la fe. Pero entonces, ¿venerar imágenes no es idolatría? Exactamente, esa es la distinción clave. Venerar imágenes, dulia, es darles un respeto especial, pero no se les reconoce como divinas. La adoración latría es solo a Dios. Así que aunque la palabra se use en textos antiguos, la teología actual hace esa distinción para evitar la idolatría. O sea que, aunque la iglesia ahí decía que el que no adorara las imágenes de María y de Jesús, lo que la iglesia estaba diciendo, que el que no venerara las imágenes de María y de Jesús. Exactamente, es un matiz súper importante. En su contexto se usaba la palabra adorar en un sentido más amplio, pero la doctrina posterior aclaró que lo que se pide es una veneración, un respeto, no una adoración absoluta que solo se le debe a Dios. Ahora, pero ¿por qué la iglesia utiliza la palabra anatema? ¿Cuántos Esa minutos van? Claro, la palabra anátema en ese contexto era un término muy fuerte, usado para marcar a quienes rechazaban una verdad central. Entonces, aunque hoy lo veamos como una controversia terminológica, en aquel momento era un recurso drástico para defender una práctica. La Iglesia luego matizó y explicó que si bien se usaba ese lenguaje, no implicaba que las imágenes fueran divinas, sino que se debía honrar su Sí, valor pero simbólico. pero lo que sí se dice ahí, de que si no se veneraban esas imágenes, perdían la salvación. Entonces la salvación prácticamente se ponía en cuanto a que si no se veneraran las imágenes, ¿te fijas? Sí, es cierto, y por eso ese texto ha sido tan debatido. En su momento se usó como un criterio de comunión con la Iglesia, pero la teología posterior aclaró que la salvación no depende de esa práctica, sino de la fe en Cristo. Así que aunque fue un texto fuerte, no se toma hoy como un requisito esencial para la salvación. Entonces, aunque ahí lo dice, menciona la palabra el que no adore las imágenes, pero la iglesia siempre ha enseñado que la salvación al final del día depende de la fe en Jesucristo, ¿correcto? Exactamente, ese es el corazón de la doctrina católica. Aunque en ciertos momentos históricos se usaron expresiones más fuertes, la enseñanza actual es que la salvación depende de la fe en Cristo y de la gracia, no de un rito particular. Así que aunque ese texto usó un lenguaje duro, la Iglesia hoy lo interpreta a la luz de la fe en Cristo y no como un acto de idolatría en sí mismo. Entonces, si la fe siempre está puesta en Cristo, mi salvación nunca va a depender de una práctica religiosa, ya sea, como dice ese cuarto concilio de Constantinopla, de adorar una imagen, o sea, de venerarla. Mi salvación siempre va a depender de mi fe en Cristo. Así yo lo creo como evangélico, pero los católicos también lo creen así. Exactamente, sí, así es. Tanto católicos como evangélicos coinciden en que la fe en Cristo es el centro de la salvación. La diferencia es que la Iglesia Católica ve las prácticas devocionales como la veneración como expresiones de fe, no como un medio automático de salvación. A ver, pero por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Si un judío se postra delante del muro de los lamentos, no es idólatra. Si un evangélico se postra delante de su pastor, no es idólatra. Ah, pero si un católico se postra delante de una imagen, sí es idólatra. ¿Por qué? Exacto. Esa es la pregunta clave y es ahí donde muchas personas sienten esa discrepancia. Desde la perspectiva católica, la intención importa. Las imágenes solo un medio de llevar la mente a Dios, mientras que otros actos, como el que mencionas, pueden estar más ligados a prácticas idolátricas en otros contextos. Es un tema muy delicado y simbólico. Entonces estás diciendo, fíjate, me está dando la razón, me estás diciendo que el católico que se postra delante de una imagen sí es idólatra, lo acabas de decir, ¿correcto? No, no es tan directo. Lo que quiero decir es que desde la enseñanza católica, la adoración es solo a Dios y la veneración es otra cosa. Si un católico se postra con la intención de honrar a Dios a través de la imagen, no se considera idolatría. Pero si se confunde y se le da a la imagen un culto divino, ahí sí podría ser un problema. Es la intención y el contexto lo que la Iglesia subraya. Ya me voy. Me alegra que lo hayamos aclarado. Si tienes más dudas o quieres seguir explorando otro Está tema, bueno, aquí está estoy. bueno, sí. Hasta ya no va a toserme.
Pásame el chocomil. Enyo, no tosas.